grupo, sino que debemos unirnos todos a ese esfuerzo, a esa visión, conforme a la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque todos debemos ser movidos por Dios en lo que vamos a hacer. Cuando no sabemos por qué vamos a interceder, ya la Biblia nos da una pauta por donde podemos comenzar. Cuando no sepa por qué orar, pues ore por lo que la Biblia dice que debe de orar. Y ya por ahí el Espíritu de Dios va a añadir entonces lo demás que está en la agenda del reino para ese día. Dice Primera de Timoteo 2, 1 al 2. Por esto, y quiero que vean que estoy leyendo en la Reina Valera actualizada del 2015, porque en esta versión vemos claramente la palabra intercesión mencionada. Dice, por esto exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, y aquí está la palabra clave, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. ¿Cuánto alaba a Dios? Vemos aquí claramente el llamado del Espíritu de Dios a través de Pablo a la iglesia. ¿Para qué? Para que en todo lugar el pueblo de Dios haga súplicas, haga oraciones y haga ¿qué? Intercesiones y todo lo demás que dice, ¿no? Debemos suplicar, orar, interceder e incluso hacer acciones de gracias por toda la humanidad, porque dice es por todos los hombres. Es por toda la tierra que hay que orar. Y luego especifica que debemos de orar por los que están en el poder de autoridad. Amén. Y yo creo que no soy el único que falla en esa área muchas veces. Porque siempre oramos, ¿verdad?, por otras cosas que consideramos que son más esenciales dentro del reino, dentro de lo que es la necesidad de la iglesia, lo cual está bien. Pero vemos aquí que no debemos descuidar la oración por los gobernantes. Amén. Y sabe, debemos hacer un paréntesis y decir, hermanos, no debemos dejar que el prejuicio político nos impida orar por un líder. Amén. O si usted era de Biden y ahora está el otro, dice, no, yo oraba antes, ahora no voy a orar. O al revés, no oraba cuando estaba Biden, ahora ora cuando está Trump. No importa quién esté en el poder. Hay que orar por los que están en eminencia. Estamos en tiempo político. No sabemos, según las encuestas, viene un nuevo alcalde con una ideología radical en el ambiente político. Ok. Si eso llega a ocurrir, ¿qué debemos hacer nosotros? Hay que orar. ¿Orar para qué? Para que vivamos, dice aquí, ¿cómo? Quieta y reposadamente en toda piedad y dignidad. No debemos dejar que el prejuicio político contamine nuestra vida espiritual y se nos olvide el llamado que Dios nos ha dado para ser intercesores por esta nación y las naciones de la tierra. Gloria a Dios. ¿Qué significa la palabra interceder? Cuando vamos al diccionario, en el diccionario secular, dice que interceder es, no van a ver de lejos lo que dice ahí, dice hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Hablar en favor de alguien. Cuando vamos al original, significa ponerse delante de una persona en defensa. Uno se pone delante de, gloria a Dios, para defender, para hablar bien, gloria a Jesús, es también una intervención. Se interviene
es para ser mediador, es para respaldar a alguien. Todo esto es intercesión. Aleluya. Entonces, hay intervención o palabras, ¿verdad?, de mediadores cuando hay que resolver un conflicto entre dos personas. Esto en sentido general es la intercesión, pero en oración tiene otra connotación más profunda. Gloria a Dios. Porque cuando voy a interceder en oración, ¿con quién es que voy a hablar? Voy a hablar con el Rey del universo. Voy a hablar con el juez de toda la tierra. Y lo que le voy a pedir es misericordia. Que tenga misericordia de aquellos que están marcados para el juicio. Que tenga piedad, que tenga compasión. Entonces, ¿cómo es posible si servimos a un Dios que es amor, no que tiene amor? Él es amor. Un Dios que es misericordioso y que dice en el libro de Ezequiel que Él no quiere la muerte del impío. Solo dice la palabra de Dios. Dice, yo no quiero la muerte del que muere. Yo quiero que se arrepienta, que vuelva a mí. Gloria a Dios. ¿Cómo es posible entonces que sea necesario interceder en oración si Dios quiere salvar, si Dios quiere perdonar, si Dios no quiere destruir? ¿Por qué Él necesita de mi intercesión y de tu intercesión? Amén. Debemos meditar en eso, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que sea necesario orar para intervenir cuando viene el juicio? Si Dios quiere salvar, libertar, perdonar, bendecir, ¿por qué no lo hace sin la oración de un intercesor? Cantábamos que Él es soberano. ¿Qué quiere decir que es soberano? ¿Alguien sabe el significado de la palabra soberano? No solamente que todo lo puede, sino que tiene autoridad para decidir y hacer como Él quiera. Soberano es que es independiente de toda otra autoridad. Toda otra autoridad está debajo de su autoridad. Él es el que es verdaderamente soberano porque Él es el único que puede hacer como Él quiera, totalmente. Él es soberano. Pero entonces, si es soberano, ¿por qué tengo que orar? Él es soberano. Él hace como Él quiere. ¿No quiere decir esto entonces que quizás pueda ser entonces que no sea tan importante el orar porque se va a hacer la voluntad de Dios? ¿Sabía usted que a veces el enemigo usa ese argumento para impedir nuestra intercesión? Bueno, y que viene un ciclón para el Caribe o no sé dónde, que se haga la voluntad de Dios, porque Él es soberano. Que, imagínese, ponga ahí en el titular de noticias lo que usted quiera. Viene crisis, viene esto, viene lo otro, viene problemas, viene guerra. Bueno, que se haga la voluntad de Dios. Y con esto nos salimos de la intercesión. Porque si la carne es vaga para orar, imagínense cuánto más para interceder. La carne siempre lucha contra nuestro espíritu, el cual siempre está dispuesto a orar. Pero si es para orar por otro, más difícil todavía. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver por qué Dios espera de nosotros intercesión, aun cuando sabemos que Él es soberano. Hablemos un poco del plan de Dios con la humanidad, el plan que Él desde el principio ha tenido, el plan original de nuestro Dios. Cuando Dios hizo al hombre, cuando hizo, ¿verdad?, a Adán y Eva, el Señor les
primeramente, antes de crearlos a ellos, Dios pudo haber creado a Adán y Eva primero. No, Él no los creó primero. Primero creó el lugar donde van a vivir. Y lo interesante de esto es que no solamente hizo el lugar, creó no solamente las plantas con que se iban a sustentar y vivir, también creó primero los animales. Los animales fueron primeros, antes que el ser humano. Porque Dios dice, lo preparo todo para ellos, porque ellos son los que han de reinar en este planeta. Es la corona de mi creación, porque los hago conforme a mi imagen y mi semejanza. Y había un envidioso acechando. Sí. Porque mientras Dios creaba la tierra, dice en el libro de Job, que los hijos de Dios, que son los ángeles, adoraban a Dios y cantaban. ¿Cuánto da gloria al Señor? Pero creo, y la Biblia no nos dice en qué tiempo, eso lo sabremos en el cielo, pero es muy posible que ya haya habido una rebelión en el cielo para ese entonces. Y el enemigo, que es celoso y vio que perdió su lugar de gloria, de autoridad, ve que ahora Dios levanta a una criatura conforme a esa imagen de Dios y él está con celos, y por eso él se determinó en atacar la humanidad. Gloria al Señor. Pero el plan de Dios es que el ser humano sea quien gobierne en este planeta, que tenga la autoridad. En el libro de Génesis nos dice en el capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué dice ahí? Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Para que entendamos que cuando dice ahí creó al hombre, está hablando creó la humanidad. Creó la humanidad y los hizo varón y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y que dice, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta fue la orden de Dios. Este fue el pacto de Dios con Adán, que representaba toda la humanidad. Pero luego, ¿qué ocurrió? Vino la caída del ser humano. Adán y Eva desobedecieron, comieron del fruto prohibido, y al cometer este pecado, le cedieron el señorío de la tierra a esa serpiente antigua que se llama Satanás. Y algunos no entienden esto. ¿Cómo es que porque él haya comido de la fruta, ahora Satanás tenga la autoridad? Hay quienes no creen eso. Pero saben una cosa, cuando el enemigo fue a tentar a Jesús y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y él le dice, porque a mí me ha sido entregado. ¿Quién fue que lo entregó? El ser humano entregó. Y Adán perdió ese lugar de autoridad, de señorío en el planeta Tierra. Pero el plan de Dios, ¿cuál ha sido siempre? Obrar en la tierra a través del hombre. Noten que Adán le dijo, tú vas a señorear, vas a gobernar y vas a nombrar los animales y vas a cuidar del jardín y de todo el planeta. Gloria a Dios. Tú eres mi representante aquí. Esa es la voluntad de Dios. Aleluya.
Pero el enemigo viene y entonces le roba esa bendición y ahora él, dice la Biblia que él es el príncipe de este mundo. Ese título no fue que se lo inventaron, es el mismo Cristo que lo menciona, que él es que príncipe de este mundo. Pero sabe una cosa, Dios tenía un plan preparado y el plan era restaurar esa autoridad al ser humano. Y el deseo de Dios de tratar con nosotros fue tan grande y tan poderoso que de antemano él tenía el plan de convertirse en hombre a través de su hijo, aleluya, de enviar a Jesús para recuperar lo que el primer Adán había perdido, gloria a Dios. Y ahora en el segundo Adán, todo el que viene a Cristo tiene autoridad en los lugares celestiales con Cristo. Aleluya. Entonces Dios dice, mi plan con la humanidad es trabajar a través del ser humano. Dios puede dejar su trono de gloria y obrar y moverse aquí en la tierra como él quiera, pero él ha dicho, yo no voy a trabajar directamente, tengo a mi representante en la tierra, tengo a mi pueblo, tengo a mi iglesia, es a través de la iglesia que voy a manifestar mi gloria, es a través de la iglesia que voy a salvar al perdido, que voy a sanar al enfermo, que voy a echarlo fuera a los demonios, es a través de mi pueblo, dice Jehová. Aleluya. Ese es el plan de Dios con la tierra. Dios trabaja a través de seres humanos. Él es soberano y en su soberanía dice, no voy a tratar directamente, no voy a moverme en el plan que tengo hasta que no haya un intercesor, hasta que no haya un sacerdote, hasta que no haya un instrumento que se deje usar en mis manos. Por esto hay que orar, porque Dios determinó que va a moverse en la tierra a través de la oración de su pueblo. ¿Y por qué necesita Dios escuchar la oración de su pueblo? Porque el pecado que hay en la tierra demanda que descienda juicio. Pero la misericordia de Dios que quiere salvar al perdido demanda que haya intercesores. Y cuando no hay intercesión, el juicio no se puede detener. Vamos a ver en esta palabra de hoy lo importante que es la oración intercesora, que no podemos descuidarla, que necesitamos avivarla cada día más. Porque es la oración de intercesión que marca la diferencia, que puede trastornar los reinos de este mundo. Es a través de la oración de la iglesia que pueden venir cambios significativos a esta ciudad y a esta nación. No entendemos el poder de la oración y de la oración de intercesión. No entendemos la diferencia. Porque nuestros ojos carnales no pueden ver el impacto en el mundo espiritual. Pero Dios espera de nosotros que intercedamos, que hagamos defensa de aquellos que necesitan ayuda, de aquellos que necesitan misericordia, de aquellos que necesitan justicia. En Isaías 59, el profeta escribe de parte de Dios, dice, estoy hablando, si usted lee el contexto, Jehová está hablando y dice que vio, el Señor, dice, vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Cuando usted va de nuevo a la Reina Valera actualizada, dice que se asombró que no hubiera quien intercediera. Dios mismo se asombra
de ver que no haya un intercesor en un momento de crisis espiritual en el pueblo? Había necesidad. Dios esperaba que se levantara algún campeón en la oración para defender a los oprimidos, a aquellos que necesitaban salvación, a aquellos que necesitaban restauración. Y en este momento, cuando Dios ve que en el pueblo nadie se levanta en defensa de los pobres, ahí su brazo de poder tiene que intervenir. Oiga esto. El Señor está reprendiendo al pueblo, diciendo, ¿cómo es posible que nadie se haya levantado para clamar? Alabado Dios. Se maravilló Dios, se asombró de que nadie se haya motivado. Y ahora quiero decir algo, amados, para ser, vamos a decir, guerrero de oración en intercesión, es necesario tener compasión. Si no hay compasión, si no nos duele lo que pasa en el mundo, si no nos duele la condición de los perdidos, no vamos a interceder, porque estamos pensando en mi comodidad, en mi condición, en mi necesidad. En el libro de Ezequiel, ustedes si leen Ezequiel saben que Ezequiel fue uno de los llevados cautivos a Babilonia. Nabucodonosor hizo 3 deportaciones. Y según se cree, fue parte de la segunda deportación a Babilonia. Y la ciudad fue sitiada. En la tercera deportación, Nabucodonosor destruyó el templo. Bendito Dios. Si usted lee el libro de Jeremías, Jeremías no fue llevado cautivo. Él estuvo en Jerusalén proclamando al pueblo y diciéndole, Dios está en contra de esta ciudad y de este pueblo por causa de la idolatría y del pecado. Y en todo el libro él trata con este problema de la rebeldía del pueblo y no querían escuchar la palabra de Dios. Ocurre algo interesante. Dios también allí esperaba un intercesor. En el capítulo 22 de Ezequiel, dice el Señor, y busqué entre ellos hombre que hiciese ¿qué? Vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ahora quiero que vea cómo el Señor está utilizando metáforas para revelar una verdad espiritual en la oración. Cuando hay un intercesor que ora, Él lo compara a alguien que levanta un vallado. Santo Dios, una palabra clave. El vallado es un cerco de protección que se levantaba en una ciudad cuando se quería defender de un invasor, de un peligro que venía, de un destructor. Se levantaba ¿qué? Un vallado. Y en la oración, el que está orando por misericordia delante de Dios está levantando un cerco, un vallado. La palabra vallado es cerco que se levanta y se forma de tierra apisonada o de bardas, estacas, para defender un sitio e impedir la entrada en él. Oiga lo que hace la oración, hermanos. Viene un juicio y la oración de intercesión pone un vallado. ¿Para qué? Para que se detenga. Porque Dios quiere salvar. Pero si no hay intercesor, si no hay vallado, si no hay cerco, el juicio va a llegar, va a pasar, va a seguir por delante. Levantemos vallado en oración, amados hermanos. No solamente dice que él buscaba, ¿verdad?, alguien que levante un vallado, que lo haga, no, dice, y que se ponga. Él buscaba a alguien que se pusiera, ¿dónde? En la brecha.
Esto, hermanos, debe de asombrarnos a nosotros. ¿Cómo es posible que si Dios no quiere que el juicio venga a Jerusalén, está esperando por alguien que ore? Y como nadie oró, vino el juicio. ¡Wow! Esto demanda de nosotros, hermanos, una seriedad grande. Esto nos demuestra la responsabilidad que tiene la iglesia de pedir misericordia por las naciones, por la ciudad, por el pueblo que se pierde, porque si no ora nadie, nada podrá impedir el juicio que viene. Gloria a Dios. Este pasaje nos indica que aunque la justicia de Dios exigía juicio, su amor quería perdón. El amor de Dios siempre quiere perdón. Pero su justicia nunca será violada. Y para que la justicia sea satisfecha junto con el amor, tiene que haber un intercesor. Porque cuando hay un intercesor, recuerda, el intercesor se pone delante, le está diciendo al Señor, el juicio debe caer sobre mí. No permitas que caiga sobre ellos. Y cuando el Señor ve al intercesor, su justicia se aplaca, su justicia se satisface y su amor y misericordia se gozan también y se detiene el juicio del Señor. ¡Aleluya! Es una tragedia lo que pasó en Jerusalén, porque claramente vemos que el Señor esperaba por un intercesor, alguien que se pusiera en la brecha. Y cuando habla de brecha es porque en el muro, vieron que había un muro en la ciudad. Cuando el enemigo de un pueblo, un invasor, quiere entrar, trata de hacer una brecha por la cual entrar. Si el muro es muy fuerte, tratan de romper una parte para ver si por lo menos por una brecha pueden colarse uno a uno, gloria a Dios. Pero si hay alguien que está en defensa en la brecha, el enemigo no va a poder entrar, gloria al Señor. Y cuando alguien está en oración intercediendo, está bloqueando, está cubriendo, para que no entre el invasor. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quiénes entraron a Jerusalén? Babilonios, idólatras, endemoniados. Pero, ¿por qué lograron entrar? La ira de Dios tuvo que derramarse sobre el pueblo. Y tuvo que consumir y traer juicio. Aquí lo vemos claramente en este versículo 31. Amén. ¿Era más fuerte el ejército de Babilonia? Sí. Pero si el pueblo está en obediencia o si hay un intercesor, no importa cuántos millones de soldados vengan. Porque en lo físico, Nabucodonosor está viendo la muralla de Jerusalén. Pero en el mundo espiritual hay un vallado que él no puede ver. Y hay un guerrero en la brecha que lo detiene. Alabado Dios. Santo. Esta expresión de ponerse en la brecha no ocurre solamente en esta escritura. Veamos qué nos dice el Salmo 106, el versículo 23 dice, y esto es hablando de Jehová, cómo quiso destruir al pueblo por el pecado en el desierto, y la intercesión de Moisés. Dice, y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Cuando vemos en el original, por esto la versión más nueva se va al hebreo para buscar palabras claves en este texto y encuentra en la versión actualizada, quiero que leamos de nuevo, como dice que se puso ante él en la brecha a fin de aplacar su ira para que no los destruyera. Moisés
se puso en la brecha. Eso es lo que está en el hebreo. Y el Espíritu le revela esto, ¿no? Al salmista, que está escribiendo un cántico acerca de lo que Dios hizo en aquel tiempo en el desierto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Moisés subió al monte, duró mucho tiempo allá arriba, y el pueblo dice, bueno, este hombre tiene más de 40 días por allá arriba, ese está muerto ya, porque allá arriba no hay comida, no hay nada, que este hombre no puede estar vivo. Vamos entonces a hacer dioses que nos lleven de nuevo, oye, para el mundo, a Egipto. Y entonces Jehová se indignó, obviamente la ira de Dios se levantó, y vamos a ver qué dice Éxodo. A la distancia no pueden leer, pueden abrir su Biblia y leer en su Biblia del 9 al 14. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de ¿qué? Dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y ¿qué? Y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Hermanos, no se asombran de que Dios le diga a un hombre, déjame. Cuánto alaba a Dios. Déjame, como hermanos, esto es grande. Porque Dios, como soberano que es, no tiene que pedir permiso ni explicar nada. Él nada más tiene que bajar el fuego del cielo, los consume a todos y les da la noticia a Moisés. Mira, acabo de quemarlo a todos porque estaban haciendo allá un becerro y se fueron en contra mía. Voy a comenzar de nuevo contigo. ¿Sí o no? Yes. Dios no tiene que, si Él quiere, ¿no? Él es soberano. Pero no, Dios quiere un intercesor. La justicia de Él demanda fuego para ellos, pero la misericordia quiere que se levante uno y se ponga en la brecha. Y por eso dice, déjame que yo haga esto, pero Él está esperando que la compasión del siervo de Dios, que se levanta, pedir misericordia, pedir piedad. El problema de hoy en día es que tenemos un pueblo, y estoy hablando, incluyendo yo, amado hermano, no soy mejor que nadie, somos muy pasivos, y cuando vemos la destrucción, cuando vemos la maldad, estamos esperando que venga el rapto y nos lleve de aquí. No, tenemos que pedir misericordia, tenemos que orar, tenemos que pelear la batalla, tenemos que hacer guerra espiritual, para que Dios se glorifique en la tierra. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y oye que dice, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Aquí la palabra arrepentimiento no está refiriéndose a lo mismo que significa cuando se nos llama a nosotros a arrepentirnos y venir a Dios. Nosotros nos arrepentimos de lo malo, del pecado. Cuando la palabra arrepentimiento está en la Biblia, significa cambiar de mente, de propósito. Él ha determinado, tengo que raer a este pueblo porque mi justicia demanda juicio. Pero la misericordia de Dios quiere cambiar el plan si hay un intercesor. Gloria al Señor. Y entonces Moisés
le dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces se arrepintió. Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, porque quedó satisfecha su justicia y su misericordia. Porque Dios le gusta, no tiene por qué hacerlo. Es que Él dijo, yo trabajo a través de mis siervos y siervas. He decidido glorificarme a través de seres humanos. No tengo por qué hacerlo. He determinado hacerlo. Es mi decisión. Esa es la voluntad de Dios. Cuando sienta la inquietud de orar, corra a la presencia. El Señor está buscando un intercesor en este momento. Un Moisés. Está buscando un Abraham que diga, no, si hay 40 justos, no destruya la ciudad. Si hay 30, si hay 20, si hay 10. Y seguía la intercesión. Jehová no tenía por qué revelarle el plan a Abraham, pero dice, ¿ocultaré yo lo que voy a hacer a mi siervo Abraham? ¿Oculta? No. Él es mi amigo. ¡Aleluya! Estaba buscando un intercesor. Oh, gloria a Dios. Cuán importante es que entendamos el valor de la oración de intercesión. Porque a través de nuestra oración Dios puede salvar no solamente una persona, puede salvar una nación. Se salvó un país, una nación, un pueblo entero. A través de la intercesión de un hombre. Y este pueblo era tan fuerte, tan cabezón, que no fue la única vez en que Dios dijo, los voy a traer. Porque hubo otro momento difícil, donde la maldad fue tan grande, que la mortandad se regó por el campamento. Y lo único que detuvo la mortandad fue que Moisés le dijo a Aarón, corre rápidamente y busca el incensario, porque la mortandad ha comenzado, y párate entre los vivos y los muertos. Y la gloria de Dios se movía, pero la ira se detuvo cuando olió el humo de la oración, el incensario. Oh, gloria al Señor. Oh, cuánto vale tu oración, amado hermano. Es como un perfume que huele ante su presencia. Oh, y Él puede salvar, Él puede hacer milagros cuando hay un pueblo que ora, que pide misericordia. ¡Aleluya! Oh, gloria al Cordero Santo. Vimos en la escritura del principio cómo es un llamado de Dios aún en el nuevo pacto, que no ocurría solamente en el antiguo pacto, sino que ahora, como decía ahí en Timoteo, es un llamado a todos a rogar, a levantar manos santas y hacer oraciones de intercesión por todos los hombres y por los que están en eminencia. Pero en la oración de intercesión también oramos los unos por los otros, especialmente cuando se refiere al ministerio, porque el ministro, el que está predicando la palabra, el que está trabajando para Dios, el que está sobre todo a tiempo completo en la obra, está en una batalla espiritual fuerte, y es necesario orar por los que están liderando al pueblo y los que están en el ministerio. En el libro de Romanos, Pablo, reconociendo la importancia de la oración intercesora, dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea
y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Aleluya. ¿Cuántos estuvieron aquí en la serie del libro de los Hechos? ¿Recuerdan cuando hablamos del viaje de Pablo a Jerusalén? Donde le decían, te espera esto, te espera lo otro, aquello. Y él dijo, he determinado ir y voy a llevar ofrenda. Y él sabía, el Espíritu le avisó, te viene persecución. Pero el plan de los enemigos de Pablo, el plan de Satanás y sus demonios, no era simplemente meterlo preso. ¿Cuál era el plan? Cortarle la cabeza, matarlo. Y entonces él dice, yo entiendo que para donde voy hay persecución. Oren, ayúdenme y oren por mí. Oración de intercesión, hermanos. Él entiende que necesita el apoyo del pueblo, que el enemigo tiene un plan, pero si hay un pueblo que ora, el plan del enemigo va a ser destruido. Alabado Dios. Y en verdad fue librado de los rebeldes, porque cuando él predicaba allá en ese lugar, en el templo, allí en el pórtico de Salomón, cuando él está entre la multitud, quisieron tomarlo y acabar con él. Y Dios, ¿a quién usó? A los que no conocían nada de la ley de Dios, a los romanos, al centurión, a toda esa gente, y sacaron a Pablo, se lo llevaron de allí y fue librado, porque había un pueblo orando, había intercesores. Amén. Pablo confiaba en que había un respaldo de Dios. Alabado sea el Señor. Y dice en 2 de Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ven aquí varias peticiones. Él dice, oren por nosotros. Primero es para que la palabra de Dios corra, que sea glorificada y que ellos sean librados de los perversos. 3 peticiones espirituales, 3 peticiones importantes. Y para esto estamos llamados nosotros también para interceder a favor de los que están llevando el evangelio. Y voy a hacer ahora una exhortación a que oremos por los cristianos perseguidos en el mundo. Ahora mismo hay un genocidio en Nigeria. Y los videos que se ven, las imágenes, rompen el corazón. Vi a un pastor en el hoyo donde iban a enterrar cadáveres, diciendo, pidiendo ayuda, hablando de la injusticia, porque los islámicos en esa nación están persiguiendo a todo, y no importa la denominación, no tiene que ser pentecostal, evangélico, no, si no es musulmán y dice que es cristiano, pues sí, no importa la denominación, van a hacerle la guerra y a dispararles y cortarle cabezas. Esto está pasando. Sabemos que en diferentes partes del mundo, en otras naciones, hay persecución. Pero si vemos en la palabra de Dios, como vemos en esta escritura, de que Dios escucha la oración intercesora para librar a su pueblo de hombres malvados, nuestra oración tiene más poder e influencia de lo que tú y yo imaginamos. Y si clamamos a Dios, podemos ver cambios que, aunque no lo veamos ahora, es de seguro que en la oración, en las rodillas, estamos sembrando una semilla donde luego va a germinar el fruto, donde luego el poder de Dios se va a manifestar y va a levantar a este pueblo, a esa iglesia en Nigeria y en las demás naciones, se verá la gloria de Dios. Por lo tanto, pidamos misericordia, pidamos protección, pidamos que la gracia de Dios alcance a nuestros hermanos que son perseguidos en el mundo. Y recordemos también que estamos llamados a orar los unos por los otros.
En la intercesión debemos de dejar por un momento de pedir por nosotros, tomar un momento para pedir por los hermanos y hermanas y pedir al Señor que nos dirija en esta oración, porque como el pueblo es bastante grande, el Señor sabe por quién debemos orar en un día específico. ¿Quién necesita una oración de emergencia? ¿Quién está más necesitado en ese momento? Y el Señor lo va a traer a nuestra mente y a nuestro corazón. En esta hora, pues, le pedimos al Señor que nos fortalezca en este propósito, el propósito de ser intercesores, donde en cada momento que podamos, que estemos orando, no nos olvidemos de pedir misericordia a favor de la humanidad y a favor de nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a poner en práctica esta palabra. Que no seamos indiferentes, sino que tengamos amor, compasión y misericordia para tener un corazón semejante al de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo es nuestro intercesor en los cielos y el Espíritu Santo lo es aquí en la tierra, y nosotros debemos seguir el ejemplo, las pisadas del Maestro y hacer como Él, interceder por los demás en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Sigamos adelante con Cristo. Amén. Gloria a Dios.